Mientras más se aprecien en su dimensión real las instituciones y estructuras políticas, más podremos hacer un uso efectivo de las mismas. Esto es, no proyectar funciones metafísicas y mucho menos ontológicas sobre ellas, confundiendo operatividad estructural con proyección idealista o funcionamiento institucional con realización individual y colectiva imaginada. Dentro del Estado moderno destacan, sobre todo, los partidos políticos como unidades de articulación ciudadana, al menos en principio, que se conjugan con parlamentos o congresos en órdenes republicanos, democráticos, con más o menos representatividad. Pero los partidos políticos, en su función representativa, terminan reproduciendo verticalidades internas y controles elitistas que hacen de su función representacional una administración personal y maleable del consenso. El libro que presentamos hoy, Los partidos políticos, un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna, escrito por el sociólogo y politólogo alemán Robert Michels, usualmente editado en 2 volúmenes y publicado en 1911, propone una teoría que ha sido validada posteriormente por la práctica sociológica de los partidos políticos. La tesis de Michels es clara y conclusiva. Los partidos políticos crean una ley de hierro de las oligarquías, es decir, que la organización partidista, sin importar su grado de democracia, termina concentrando el poder en un pequeño grupo. Además de un análisis histórico bastante amplio, el contexto crítico y analítico inmediato de Michels para conformar su teoría fueron los partidos políticos contemporáneos de su época, es decir, de principios del siglo XX. Sobre todo los socialistas alemanes y sus fluctuaciones discursivas en función de la permanencia de sus estructuras internas. Teoría que se cumplió casi de inmediato cuando el Partido Socialista Democrático Alemán, el mismo que defendía la paz internacional y se oponía a la guerra, no dudó en apoyar la Primera Guerra Mundial en 1914 para preservar su existencia. El partido entonces se convierte en mera permanencia y organización administrativa. Michels parte de un análisis estructural para someter la organización interna de los partidos políticos a una tesis crítica que opera por recurrencia metódica. La organización de los partidos como unidades se pueden enunciar en 3 rasgos generales. Primero, la complejidad. Al no poder participar todos en cada decisión, alguien tiene que dirigir. Segundo, la profesionalización. La política se torna profesión elitista que va separando el liderazgo de la base. Y tercero, la apatía. Las personas, mayoritariamente, no cuentan con el tiempo, la posibilidad y el interés de involucrarse constantemente en el debate político, y esto deja un espacio preciso para la conformación de élites representacionales. También a esto se le podría agregar el control de la información, es decir, quien controla lo que se dice, controla lo que se piensa. Por pura necesidad práctica que trasciende la intención ideológica, se solidifican las élites dentro del partido por necesidad de especialización, es decir, gente que maneje y gestione los recursos, la información y demás. La complejidad exige delegar y cuando se delega se estratifica la burocracia y se concentra el poder. A esto se le suma el factor psicológico que advierte Gustave Le Bon en su libro La psicología de las masas y que Michels toma en cuenta. Las masas, a menudo pasivas, necesitan líderes, pero ese liderazgo despierta un natural apetito por el poder en el que lo ejerce. Es entonces cuando la organización deja de representar a sus bases y empieza a representar a su propia élite interna. Se da una traslación de poder representativo en el que la masa, ya deslumbrada por el liderazgo, queda armonizada por pura impresión emocional. Es cuando Michels nos advierte: es más fácil dominar una gran multitud que una audiencia pequeña. La adhesión de la multitud es tumultuosa, repentina e incondicional. Cuando las sugestiones han logrado su efecto, la multitud no tolera fácilmente la contradicción de una pequeña minoría, ni mucho menos la de los individuos aislados. El partido queda condicionado por una jerarquía inevitable que profesionaliza la espontaneidad primera y la adhesión inicial en un corporativismo elitista por necesidad administrativa. La supervivencia del partido y su organización termina siendo un fin en sí mismo y, según Michels, quien dice organización, dice oligarquía. Michels extiende este inevitable desenvolvimiento organizativo a otras formas ideológicas y políticas, como el sindicalismo o el anarquismo, que aun en su intento de conformar estructuras horizontales y descentralizadas mediante la acción directa, aceptan la organización económica y productiva,
y esto necesita también administración y coordinación, aunque se diga voluntaria. Por lo tanto, terminan reproduciendo élites organizadas y reducidas por la gestión. Incluso al marxismo le pregunta, en caso de que se llegara a esa sociedad comunista sin clases, en la que se colectiviza la riqueza, ¿quién va a administrar esa enorme riqueza a repartir? Nada más y nada menos que una nueva burocracia estratificada. Michels identifica un patrón que termina convertido en estructura y que no se aplica solo a partidos, sino a organizaciones de todo tipo, desde estados, gobiernos o movimientos sociales. Esto trasciende ideología, discurso o proyección narrativa porque es estructural. La organización precisa de dirección y gestión, por lo tanto resulta inevitable la concentración de actividades en élites profesionalizadas dentro de la misma estructura que termina en un funcionariado conservador, que a su vez se distancia de la base y también termina estableciendo una jerarquía que busca sobrevivir a toda costa. Con este potente y simple análisis estructural de Michels, podemos entender las actuales democracias occidentales que funcionan como auténticas partidocracias, donde los partidos capitalizan la discusión política y concentran el poder en pequeñas élites que van adaptando su doctrina según su interés de permanencia en el poder, terminando en oligarquías que recolectan votos y administran poder repartido entre pocos. Y esto afecta a todo el espectro ideológico, desde la izquierda más populista hasta la derecha más corporativa. Michels ha sido acusado de un superdeterminista, por ver solo el lado restrictivo de la burocracia y no verla como un medio útil mediante el cual los grupos alcanzar los objetivos deseados socialmente. Pero más allá de esta crítica, la teoría sociológica de Michels, en tanto identificó un patrón estructural inevitable en estas organizaciones sociales, se cumple con exactitud pasmosa y nos brinda una útil herramienta, no para despreciar a la democracia o los partidos políticos per se, sino para que el ideal democrático pueda ser fiscalizado con realismo, para fomentar la crítica necesaria ante el ejercicio de la administración pública, para que los líderes sean vistos con más frontalidad y poder presionarlos más ante la justificación de sus acciones, para que el control ciudadano sea más efectivo y las masas tengan elementos de juicio racional para poder reconocer el engaño populista. Y aunque para Michels la conformación de oligarquías es inevitable, la democracia actúa como un paliativo si se tiene en cuenta este análisis estructural que puede moderar la concentración de poder de estas oligarquías. La crisis en apariencia terminal del régimen comunista de Cuba comienza a brindar las primeras muestras de la emergencia de cambios históricos, formas que intentan comenzar a disputar el discurso total del castrismo. Las redes sociales brindan una inmediatez que traduce cierto ánimo colectivo en proyecciones políticas imaginales, con partidos políticos esbozados con superficialidad como síntomas más populares. Pero ante un pueblo tan adoctrinado e incapacitado de pensamiento crítico, se corre el riesgo de intercambiar la centralidad totalitaria por una demagógica pluralidad partidista superficial si no se logra establecer un espacio de libertad medianamente garantizado por una intervención militar que garantice la necesaria igualdad jurídica para la competencia política. Es aquí cuando esta fundamental obra de Robert Michels nos puede orientar para reconocer los partidos políticos en su forma estructural real y poder utilizarlos con efectividad en la construcción de un nuevo contexto social, y no como dóciles extensiones de poder de élites que sepan garantizar en una futura Cuba su porción del pastel a golpe de discurso, demagogia y consignas recicladas.